Muy buenas tardes, amigos. Estamos muy emocionados esta tarde. Nos encontramos aquí en una cafetería en Polanco. Es una tardecita muy nubladita, pero muy a gusto y muy dispuestos a platicar con una persona muy especial. Él es un hombre muy culto, muy estudioso. Es un especialista en las religiones del mundo, nada menos que el doctor Bernardo Barranco. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto encontrarlo aquí. No, al contrario, un placer. Pues mire, yo no quisiera aventurarme en presentarlo porque creo que es una tarea bastante difícil. Me gustaría dejarle esa misión de que usted nos pudiera platicar un poco de su trayectoria, cómo llega a este tema de las religiones en el mundo. Bueno, yo fui dirigente católico en mis años universitarios, ahí por los años 70. Fui dirigente del movimiento de estudiantes de la Acción Católica. Fui presidente nacional. Y en ese entonces estaba en auge la teología de la liberación. Sí. Entonces, la comprensión de lo religioso para nosotros, para mi generación, era fundamentalmente el compromiso con los pobres, una gran sensibilidad por la justicia y sobre todo, en aquel entonces no se hablaba tanto, pero estaba presente el tema de derechos humanos. Entonces, fui presidente nacional, después fui secretario general de ese movimiento, pero a nivel latinoamericano, y estuve en Lima, Perú. Y en Lima, Perú era, digamos, la sede, pues, de la mata del pensamiento teológico latinoamericano. Conocí a Gustavo Gutiérrez, a grandes teólogos, viajé por toda América Latina varias veces y después, ya en los años 80, me convertí en secretario general de Pax Romana, con sede en París y en Ginebra. Entonces, tuve esa trayectoria, conocí al Vaticano desde adentro. No entendía muchas cosas, mi cultura religiosa no era muy exuberante, no sabía la diferencia entre un patriarca, un arcipreste, un arzobispo primado y en París, que es una ciudad culturalmente exuberante. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en sociología política de la religión, que nunca imaginé que me iba a cambiar. Yo soy economista de formación, pero después hice la maestría en sociología política de las religiones. Entonces es ahí cuando me engancho en el tema, que me gusta, me apasiona, y después cuando se termina ese periplo internacional, dejé de ser joven, dejé de ser universitario, y entonces regreso a la vida normal como economista, y resulta que en 1990 Gutiérrez Vivó en Radio Red organiza la visita mediáticamente del Papa Juan Pablo II, y andaba buscando un sociólogo o alguien que supiera temas religiosos. Yo trabajaba como economista, dirigía una fundación importante, Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, y ahí con un asesor que teníamos sobre temas de campo rural, él me dijo, fíjate, él era también comentarista en Monitor, y me dice, fíjate, ¿no conocerás alguien que sepa de religiones? Le dije, déjame pensar. Sí, conozco, pero déjame pensar. Y después dije, pues soy yo. Claro, ¿no? Creo que lo conozco un poco. Y entonces, después de años, retomo el tema con la visita en 1990, en mayo, cuando viene el Papa, y descubro dos dimensiones ahí. Una primera dimensión es la parte religiosa, la utilidad de lo religioso en el ámbito social político mexicano, y segundo, los medios de comunicación. Y ahí yo me engancho. A partir de entonces conduzco un programa que se llamó Religiones del Mundo durante casi 19 años, 18 años estuve ahí al frente. Y fue en realidad
mi escuela más fuerte. Cada semana tenía un tema, un invitado, un libro, algo que me interesaba, que compartía con el auditorio. 18 años, una especie como de seminario. Sí, transmitiendo ese saber. Y que aprendía. Sí. Ahí realmente me sirvió mucho más que los 4 o 5 años que hice mi maestría en París. Claro, se aprende transmitiendo, ¿no? Sí. Está ligado esto que usted habla en el punto de partida, que es la teología de la liberación, la lucha por la justicia y una posición crítica frente a las religiones. ¿Cómo se puede compensar, articular estos dos campos, digamos, de la justicia y la fe? Bueno, viene forma parte esencial de toda religión. Toda religión conlleva un modelo social, muchas veces ideal, una construcción ideática de la realidad, de armonía, de amor, de paz. Y en el caso del cristianismo, pues fue el mismo Jesús que puso esa articulación. Es decir, él no solamente vino a fundar una religión, es más, nunca murió sin saber que había fundado el cristianismo, murió sin saber que su acción había generado la construcción de una gran iglesia, pero en la historia y la práctica de Jesús, tú encuentras ahí la dimensión, sobre todo una dimensión de un compromiso por los pobres, de un compromiso por los ancianos, un compromiso por los niños, por las mujeres, por los enfermos. Entonces, en el cristianismo, Jesús mismo, en su prédica, no solamente en su prédica verbal o conceptual, sino en su práctica, él articula la fe y el compromiso, la fe y la búsqueda de un reino de justicia social. Entonces, en diferentes generaciones a lo largo de los siglos, esto ha sido como un motor en la vida del cristianismo. Y esta búsqueda de opción por la justicia ha tenido diferentes lecturas, connotaciones, etc. Y la teología de la liberación recupera esta dimensión desde una perspectiva mucho más política. Sí, ¿no? Desde la acción social y desde una posición muy crítica. Y en algunos casos desde posturas ideológicas, como fue el coqueteo del marxismo, con un tipo de marxismo más bien humanista, utópico, no soviético, sino más bien, podríamos decir, un marxismo francés, en donde estaría Regis Debray, Althusser, o más norteamericano, en donde la influencia que tuvo Marcuse en Estados Unidos. Entonces, es un momento también de los años 60 de mucho esplendor, cuando surge la teología de la liberación, grandes búsquedas, grandes cambios. Es una segunda década luminosa después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, idealista, el mundo utopismo. De los Beatles, Sí. de los milagros económicos, del surgimiento de una clase media potente en Occidente, ¿no? De una cierta renovación eclesial con el Concilio Vaticano II. Entonces, hay muchos elementos que hacen que se fermente esta idea de vincular una forma de justicia social con el cristianismo, ¿no? Sí, justo ubico como ese momento de renovación, de luz, de esperanza, que hace un pasaje en la visita de Juan Pablo a México, porque ahí parece que comienza a abrirse algo que nos va a impactar años después, que va a ser todo el tema de la religión católica, pero de la institución sí. Eclesial y todo esto que ha venido ocurriendo. Bueno, hay muchos analistas teóricos que dicen que todo momento de renovación, de búsqueda de novedades, para instituciones tan estructuradas como la Iglesia Católica, son benéficas, pero hasta cierto punto tiene que tener un límite, sí. Porque la novedad corre el riesgo de hacer que su propia identidad se vea amenazada, ¿no? Entonces se hablaba ya de los curas casados, ministerios de la mujer, de muchas cosas en donde hay una gran reacción, probablemente que pone freno a todas estas búsquedas de lo nuevo, de lo novedoso. Y en la Iglesia, sobre todo a partir de Juan Pablo II, se alarga lo que podríamos llamar una guerra fría al interior de la Iglesia. Es decir, se cancelan todos
los laboratorios, todas las inventivas, y se regresa a la ortodoxia y a la autoridad de la Iglesia, ¿no? Y entonces Juan Pablo II, que venía de un catolicismo polaco en medio de un contexto socialista, él, por así decirlo, baja la cortina a la novedad y restablece nuevos equilibrios en base a la tradición de la Iglesia. Entonces, podríamos llamar que hubo una cierta represión interna a todos estos teólogos de la liberación, Sí. los cambian de lugar, a Leonardo Boff, por ejemplo, lo silencian, cierran seminarios, cambian sistemas de estudio, cancelan revistas, centros de documentación, financiamiento, etc. Yo cuando estuve con el Papa Juan Pablo II, cuando estaba yo en Roma, me tocó varias veces y me tocó que me regañaran, nos regañaban. Al grupo universitario estábamos ahí porque nosotros atendíamos derechos humanos y fortalecíamos a estudiantes universitarios en áreas como Centroamérica o en áreas de Asia como Timor-Este. Y el Papa, yo recuerdo en un almuerzo que tuvimos con él, lo veíamos una vez al año, un manotazo porque era imponente su presencia, y decía: Europa del Este, esa es la prioridad, es mi prioridad y es la prioridad de la Iglesia. Entonces era eso, sacar a jóvenes, inicios de los 80s, o apuntalar que vivían bajo la amenaza, el acecho del socialismo. Entonces eso marca mucho la vida de la Iglesia. Se prolonga hasta Benedicto XVI y son 2 pontificados, uno muy largo, más de 25 años, más los 5 o 6 años, 30 años de lo que muchos llaman un invierno eclesial. Es decir, es el regreso a la ortodoxia, el regreso a las grandes verdades, el regreso a los dogmas, el regreso a la estructura eclesiástica y, como diría Francisco, el regreso a un clericalismo, digamos, eclesiocéntrico, ¿no? Que después Francisco va a intentar reformar cuando asume el pontificado en 2013. Así es que ahí me toca un poco de los dos. En mi época de juventud, muy temprana, me toca esta gran apertura luminosa, ¿no? Sí, y después este invierno. Este aire fresco que entraba a la Sí. iglesia, ¿no? Se decía el aire fresco que entra a la iglesia, pero estaba tan fresco que le dio pulmonía a la iglesia. Y el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI cierran las ventanas, Sí. para que no entre tanto aire fresco, y entra en un periodo, sí, de oscuridad, de regresión, de invierno eclesial, ¿no? Es que me tocó los dos. Y en el Inter me convierto en un especialista en temas religiosos. Con la virtud que puede documentar precisamente estos pasajes tan importantes, porque diríamos entonces que este invierno, primero esta zona luminosa, después este invierno, cerrar las puertas y las ventanas que da lugar a lo que se va a descubrir más tarde, que es precisamente el tema de la pederastía. Sí, claro. Diríamos que eso fue un momento, un caldo de cultivo propicio para que se dieran estos problemas. No, en realidad el mal de fondo es el clericalismo de la iglesia, el sentirse la iglesia como una sociedad perfecta y cerrar puertas frente Absoluta, a la innovación de la sociedad. Entonces, cuando surgen estos problemas, que son desde los años 60, y sobre todo después del concilio, la iglesia, en lugar de abrirse y afrontar el problema, lo que incurre es en el encubrimiento. La estructura eclesiástica, por no entrar en escándalos, por no verse minada y no ver mancillada esta imagen de una autoridad moral frente a una sociedad en decadencia, como se le percibía, esconde estos casos traumáticos. Y en realidad lo que hace es ir incubando una bomba de tiempo. Sí, favorece que proliferen. Porque después surgen las denuncias en Estados Unidos, en México, en Australia, en Brasil, en Chile, en todo el mundo. Sí, increíble. Parecía que se trataba solo de un grupo de seminaristas y de pronto se devela que está invadido todo este... Y la iglesia entra en una de sus peores crisis, solo comparable con la crisis de la Reforma del siglo XV. Porque entra en una debacle, en una eclosión, sobre todo en términos de autoridad moral, porque el basamento o el fruto
de la materia prima con que trabaja la iglesia son los valores. Sí, claro. Es la bondad, Sí, ¿no? Es la credibilidad. sí. Pero Dejar que los niños se acerquen a mí. cuando esto se fragmenta, se fractura, se eclosiona, entonces la autoridad entra en falta. Y una falta doble, porque no solamente se comete un crimen, sino se comete un pecado y se comete una falta ante Dios. Entonces, sí, me ha tocado ser relator de estos episodios que conllevan después a otras crisis, como es la pérdida de la sensibilidad moral de la iglesia y las luchas de poder que se dan en el interior, no solamente al interior de las grandes cúpulas, sino también vínculos con grupos y organismos del crimen organizado, finanzas sucias, lavado de dinero, es decir, todo lo que contradice el discurso, digamos, de la buena nueva, la estructura clericalizada que se incuba en estos dos pontificados, realmente explota frente a la sociedad, dejando la impresión de una gran miseria espiritual. Eso representa el asesinato del cardenal Posadas en México. Bueno, digo, comparando con estos momentos de la visita de Juan Pablo y después sigue este acontecimiento que explota en los medios. Claro, es un fenómeno cercano. O sea, el caso de Posadas, que muere el 13 de mayo de 1993, hay como dos versiones, una la más benévola, que el cardenal Posadas en Guadalajara, que va al aeropuerto, es confundido y es asesinado en un cruce donde está en el peor momento, en el peor lugar y en la peor circunstancia, ¿no? Que lo confunden con el Chapo. Eso nos dicen, ¿no? Y la otra versión es que el cardenal tenía vínculos con el crimen organizado. Desde antes de llegar a Guadalajara tenía vínculos sobre todo con el cártel de Juárez. Y lo cual dice, no el cardenal, sino la iglesia. La iglesia cerró el caso, cerró filas y quiere hacer mártir. Sí. Cuando hay muchos indicios que el doctor Carpizo, antes de morir, acumuló en un libro, y hay varias investigaciones que por lo menos dejan grandes dudas de lo que pasó. Bueno, el ejemplo del cardenal es un poco estas tentaciones terrenales de muchos miembros de la iglesia, cuando ese clericalismo es el afán de sobreponer lo religioso sobre lo social. Es decir, es el privilegio de la iglesia y de su estructura sobre el conjunto de la sociedad. El ejercicio del poder, digamos. El poder interno y la incidencia del poder en la sociedad. Entonces, pero así como hay un profundo clericalismo, también genera anticlericalismo, generan los propios anticuerpos de la sociedad. ¿Que ahí ubicaríamos a Francisco? No, Francisco proviene de la teología de la liberación, versión argentina, prima hermana de las teologías argentina, muy cercana a la teología de la liberación en Brasil o en Perú. Viene más que de lucha de clases, como es otras teologías, más bien es la noción de pueblo. Podemos decir una teología de la liberación populista. Sí. El pueblo bueno, el pueblo sabio, el pueblo de la fe. Exactamente, con un gran raigambre religioso, es portador de un mensaje colectivo, cultural, de una buena nueva. Entonces, hay muchos elementos de esta teología latinoamericana en Francisco. Y el gran reproche que hace Francisco a esa etapa oscura, a ese invierno, es no solamente el clericalismo que hemos hablado, sino también la poca pastoralidad de la iglesia. Entonces él habla de una iglesia hacia afuera, una iglesia de encuentro con la sociedad, ¿no? Una iglesia en la que debe estar en los límites de la periferia, en los límites de las injusticias, ¿no? Que tiene que retomar el tema de los jóvenes, que tiene que retomar el tema de los niños, de los migrantes y especialmente el tema de los ancianos. Los ancianos como un segmento que es abandonado, en lo que él llama la injusticia del descarte. Cuando ya no eres útil productivamente o intelectualmente, la sociedad a los pobres, a los indígenas, a los niños o a los jóvenes niños los excluye, es decir, los descarta. Sí, se les trata como desecho.
a los ancianos, entonces es por eso que siempre en sus viajes él tiene especial atención por los ancianos, ¿no? Y por los migrantes. Él dice, yo soy un migrante, hijo de migrantes, y tienen que tener todo el respeto. Es habitante de la misma casa común, pero yo también soy un anciano. Sí. Y por lo tanto, yo me doy respeto, merezco respeto y procuro el respeto a la gente mayor, a su sabiduría, a su entendimiento, etc. Sí, y claro, ¿no? Con toda la sabiduría precisamente que se concentra en un hombre que ha vivido estos momentos importantes dentro de la iglesia, porque a él le ha tocado vivir directamente la crisis dentro y no ha tenido una tarea fácil para esto que creíamos que se iba a dar, que se iba a desmantelar del todo esta red de pederastas, estos responsables de crímenes de lesa humanidad dentro de la iglesia. ¿Cuál sería el momento que estaría viviendo entonces la iglesia ahora? Si eso fue la oscuridad con Francisco, ¿qué estaríamos viviendo? Bueno, estamos viviendo un momento de profundas divergencias en torno a las reformas. Cuando Francisco asume el pontificado en el año del 2013, en marzo, está precedida de la renuncia inédita de un pontífice, como fue Benedicto XVI, que es un poco el tema que trata la película de los dos papas, de un diálogo imaginario. Benedicto XVI llega exhausto por los escándalos de pederastia, rebasado por la lucha de poder interna que se da, rebasado por los escándalos financieros de lavado de dinero, enfermo y deprimido, con una fuerte depresión. Y dice, ya no puedo más. Vencido, digamos. Ya no puedo más. Yo ya no tengo fuerzas para poder estar a la cabeza de la iglesia. Enfrentar esto. Y toma una decisión muy valiente, que es el renunciar. Sí. Cuando los papas son electos, cuando generalmente mueren. Esto no pasaba desde el siglo XIV. Sí, no se podía renunciar a ese nombramiento, a ese lugar. Juan Pablo II ya estaba muy enfermo, ya no tenía lucidez intelectual, ya no tenía memoria, temblaba y realmente era lastimoso verlo. Muchas veces le dijeron, renuncia, ya no puedes más. Y él decía, no, Cristo murió en la cruz, en medio de grandes sufrimientos, yo también muero en la cruz. Pero Benedicto XVI cambia la ecuación y dice, Cristo decidió morir en la cruz. Entonces, yo no decido morir. Puedo decidir. Yo quiero renuncia, quiero paz en mis últimos años. Que venga alguien más fresco, más fuerte. Joven, más fuerte. Y en realidad su renuncia permite que todas estas divisiones lleguen a acuerdos nuevos, se haga un nuevo consenso y se elige a un papa de Latinoamérica con perspectivas de grandes reformas, reforma de la curia, saneamiento económico, el tema de la pederastia, ¿no? el tema sobre todo de poner fin a los grandes privilegios de la curia, etc. Privilegios verdaderamente de escándalo. El secretario de Estado de Benedicto XVI se le descubre que donativos que le daban para un orfanato de niños con discapacidad, ¿no? Él los utilizaba para remodelar su departamento en el centro de Roma. Sí, terrible. Y creó una piscina en un séptimo o octavo piso de un edificio lujoso de Roma, Tarsiso Bertone, número 2 del Vaticano. Sí. Esto simplemente te indica los niveles de corrupción que habían, digamos, infectado a la iglesia. La crisis tan terrible. Había hecho metástasis y Francisco tiene la tarea de reformar, pero no ha sido fácil para Francisco. No. Tiene grandes opositores y además cada vez acudiendo más a los medios, a las redes, lo tratan de descalificar diciendo es un curita latinoamericano que cree que va a gobernar la iglesia con un pensamiento de homilía de pueblo. Esos niveles de desprecio de esta exuberante intelectualidad europea que conozco bien, que es muy conservadora. Entonces Francisco no lo ha tenido fácil. Frente a ese monstruo. Y que no solo Francisco ha insistido en su eje, ha insistido en esta opción más social y cuestiona mucho la agenda moral que tenía Juan Pablo II y sobre todo Benedicto XVI, que era temas como aborto, homosexualidad, condenas para el tema del divorcio, etc.
y dice, bueno, es parte de la iglesia, no va a ser mi caballito de batalla. Es como importante, pero no es trascendental. Pero la agenda social sí. Sí, la agenda la social, agenda sí. de la lucha por la justicia y los derechos humanos, por los pobres, por las injusticias, etc. Y en su discurso lo que plantea son grandes ejes. Uno, que es novedoso para la vida de la iglesia, que es el tema de la ecología. Es un papa, no es necesariamente un papa verde, ¿no? Ese gran eje es muy importante porque él plantea que si nosotros tenemos como aspiración vivir como la clase media norteamericana, como ideal, 7.000 millones de seres humanos, queremos vivir como vive un clase mediero en Nueva York, no alcanzaría ni uno ni dos planetas para poder soportar el nivel de consumo, el nivel de gasto de energía, el nivel de organización, el nivel de alimentación, etc. Entonces el problema no es solo cuidar el medio ambiente con las bolsas de plástico o las emisiones de los autos, etc., sino lo que plantea Francisco es un cambio civilizatorio. Si no hay un cambio civilizatorio, la sociedad, si sigue en este tránsito, va a su perdición. Entonces, claro, esto ha afectado mucho intereses de empresas petroleras, de gobiernos. Trump se le fue encima, etc. Y un tercer eje, recuerda, agenda social, el tema de ecología, y es el tema de la migración. Los migrantes, todos somos hijos de Dios, compartimos la misma tierra, ¿no? Y merecemos todos un trato digno. Entonces, ese discurso choca frente a una Europa que se cierra, frente a una Norteamérica que se cierra la migración, y va a contramano. Y también, no solamente enarbola rabias, contradicciones de los sectores conservadores al interior de la iglesia, diciendo que se anda metiendo en esos temas, sino también de grandes empresas y de gobiernos que lo torpedean, lo bombardean, lo cuestionan. Entonces no lo ha tenido fácil, han sido 7 años difíciles, pero ha hecho cambios. La gran pregunta hoy, cuando me preguntas qué pasa con la iglesia en este momento, es si estas reformas, el Papa Francisco va a buscar la manera que continúen, porque están muy acechadas. Entonces, y esto se está jugando ya desde ahora, la sucesión pontifical. ¿En cuánto tiempo calculas que se daría esa sucesión? Pues mira, tiene 83 años, su salud no es la más buena y tiene un ritmo de trabajo enloquecido. Es un hombre fuerte, ¿no? Como los que le anteceden. Tiene un protocolo muy exigente, tiene muchos viajes, tiene muchas reuniones, ¿no? Tiene un desgaste muy grande, tiene ya 7 años de pontificado. ¿Cuántos pueden ser? 4, 5, 6 años, pero ya la transición la tiene que estar pensando desde ahora. Sí, ya sus adversarios, digamos, están pensando. No, los adversarios de están siempre, están súper activos. Si me pides una imagen de los adversarios, ¿sí? Sería un cardenal con una daga entre los dientes. Híjole, qué fuerte. Sí, qué fuerte.